Ya no tengo nada que volver. Mis manos aprieto con decisión. Noche a noche vuelvo a repetir. Ya nada me queda, nada que perder. La luna surca el cielo carmesí, iluminando el mundo en su oscuridad. La luz se extiende, brillando sin cesar, para un nuevo mañana alcanzar. Dentro de un sueño sin final, algo en mi pecho vivirá, encendiendo mi interior. Y el dolor me hará luchar, mi fuerza alimentará en el camino que elegí. Este calor que me ha impulsado a avanzar me encaminará hasta el mundo con el que una vez soñé. El ruido ensordecedor de una camioneta, o mejor dicho del Watot Jabalí, estrellándose de forma estertorosa en la nave Forwarunto Dawn, en donde dos sujetos estaban levantándose luego de su aterrizaje forzoso, y a pesar de que querían recomponerse del impacto no tenían el tiempo preciado debido a que estaban en uno de los anillos de Halo y que cual desafortunadamente estaban en sus últimos momentos de autodestrucción programada para destruir la amenaza de los Floats, una raza parasitaria destructora de mundos de forma definitiva. Nuestros héroes se trataban del líder de los élites del Covenant, el Inquisidor, y el Spartan 117, el jefe maestro. Estaban apresurados para irse a este anillo antes de que ese se destruyera todo lo que estuviera a su paso. Spartan, decía el Inquisidor, esquivando algunas cajas que estaban cayendo debido a la gravedad aumentaba. Por Halo, adelántate, yo tengo algo que hacer. Responde el Spartan, esquivando algunos vehículos siendo tirados debido a la gravedad mientras que se dirigía hacia el control de mando. Espero que lo logres, Spartan, decía el Inquisidor por última vez para luego tomar el mando de la nave. El Spartan asintió ante las últimas palabras del élite y se dirigió para poner el chip en donde estaba la IA, inteligencia artificial Cortana, en los controles de lanzamiento de la nave ante la presión de la inminente explosión del anillo que se aproxima. Vamos, Cortana, decía pensando el Spartan, aguanta, ya está. Responde Cortana agitada. Una vez que se activaron los propulsores de la nave, dio comienzo la carrera por la sobrevivencia entre la nave y la explosión del anillo de Halo, y para la mala suerte del Spartan, cuando ya estaban saliendo del interior del anillo, la gravedad comenzó a hacer de las suyas, haciendo que el Spartan perdiera el equilibrio cayendo de la cubierta hacia el borde exterior, pero por fortuna el jefe maestro se sujetó fuertemente de la cubierta agarrándose del metal para luego escalar hacia una preocupada Cortana pensando en que había perdido a su compañero. Jefe, dice Cortana preocupada por el Spartan. El Spartan, ya una vez esquivado los últimos restos de vehículos que amenazan con caerle en su cabeza, había llegado al puesto de control en donde estaba una aliviana Cortana y ambos miraban el final del anillo de Halo autodestruyéndose, mostrando un gran destello de luz blanca que cegó a nuestros héroes mientras que esperaban que la nave se alejase lo más posible del anillo para no quedar en medio de la explosión. Si no logramos, y susurraba Cortana con preocupación, lo lograremos. Responde con seguridad el jefe maestro. Luego todo el lugar comenzó a oscurecerse luego del gran flash, viendo cómo comenzó a destruirse el anillo de Halo y todo lo que habitaba en él, sin saber si habían sobrevivido o no. 6 meses después. Tierra. 3 de septiembre del 2553. Luego lo sucedido, se encontraba el nuevo comandante de los marines del planeta Tierra junto con el líder de los élites, el Inquisidor, luego de que su nave, la mitad de su nave, hallara impactado en el océano. Él fue el único sobreviviente de la explosión del anillo Halo. Él y los demás estaban de luto luego de que se supieran de que la otra mitad de la nave en el cual estaban el Spartan 117 o el jefe maestro y Cortana hallaran desaparecido de la faz de la Tierra. Estaban rindiendo sus homenajes ante los caídos tanto humanos y del Covenant, ahora que estaban en paz por más de siglos de guerra entre ambas razas. Para nosotros, la tormenta terminó, la guerra acabó, pero no nos permitamos jamás a aquellos que viajaron a la huyente oscuridad y no volvieron, y pues su decisión requirió más allá del valor y sacrificio y
Y, una convicción firme y de lucha, nuestra lucha, estaba en otra vida y mientras comenzamos la reconstrucción, esta galera seguirá al día, un recuerdo para los héroes caídos, nos ennoblecieron a todos, y no deberán ser olvidados. Decía el comandante en su discurso ante los invitados que se trataban de algunos marines y élites por parte del inquisidor que también estaba para honrar a su antiguo rival / camarada. Más en eso el comandante hacía el saludo militar haciendo la señal al capitán junto con 7 tropas en fila con los rifles de batalla apuntando al ocaso del atardecer. Capitán. Presenten armas. Gritó el capitán haciendo que los demás soldados dieran el tradicional cañonazo de los 21 disparos en homenaje a los caídos. Y se escuchó los 21 disparos en todo el lugar. El inquisidor se acercó hacia el comandante mientras él seguía mirando el monumento de los caídos, en el cual estaban fotos, flores, los nombres, códigos y apodos de hombres, mujeres, élites y demás héroes que murieron en la guerra. Recuerdo cómo comenzó esta guerra, lo que su raza le hizo a la mía, no puedo perdonarlo pero tiene mi agradecimiento, por quedarse a su lado hasta el final y es duro pensar que él está muerto. Decía el comandante mientras se daban las manos al inquisidor en el cual él aceptó ante la despedida del comandante humano. Ya una vez que todos se fueron, el inquisidor miró por última vez el monumento de su antiguo camarada caído, fue muy fácil. Susurraba el inquisidor, despidiéndose de la tierra mientras era transportado por la nave del Covenant. Ya en la nave los élites ahora libres de la tiranía del profeta, y de las amenazas de los Frogs, ahora se embarcaban hacia su hogar, a Sangelios, luego de siglos de derramamiento de sangre de sus camaradas por guerras sangrientas sin sentido. Pero por fin, había llegado el momento de paz para humanos y el Covenant. O eso parecía, mientras tanto en una parte del espacio exterior y nos encontramos en un lugar oscuro poco alumbrado por las luces de las estrellas y galaxias con sus hermosos colores azul cielo a rojo carmesí, ahí deambulaba lo que fue la nave Foro Arun Togaun partida a la mitad. Tan solo había dejado la parte de la carga en donde estaban las municiones de diversos tipos de armas, y de los restos de vehículos destruidos por la explosión del anillo. Al parecer nadie había sobrevivido tal destrucción y o eso pensaban. Jefe. ¿Me escuchas? Decía una voz de una mujer preocupada al tratar de comunicarse con su jefe. Esa era la voz de Cortana. Hacer contacto con el Spartan, ver si sobrevivió a la explosión de halo. En eso un par de luces se prendieron y aparecía entre las penumbra oscuridad el Spartan con sus luces de su casco prendidas alumbrando el oscuro lugar de la nave. Cortana. Decía el Spartan 117 flotando en la nave debido a la poca gravedad que había en el espacio. Miraba el lugar. Qué alivio, creí que también te había perdido. Dice Cortana aliviada al ver a su jefe con vida. ¿Qué pasó, Cortana? ¿En dónde estamos? Dice Barba, pregunta el Spartan 117 mirando el espacio exterior y mirando algunas galaxias y lo que al parecer era la planeta Tierra. No estoy segura. Cuando Halo disparó en su autodestrucción, se partió en miles de pedazos, causó estragos al espacio exterior, pero... Responde Cortana con preocupación a lo que estaba viendo. Dime, Cortana. Dice el Spartan serio al ver la situación tan complicada que estaban metidos. Hubo una ruptura en el espacio-tiempo debido a la destrucción de Halo, el portal no podría mantenerse por sí mismo, lo cruzamos pero ahora estamos perdidos a la deriva en la ruptura. El Inquisidor pudo estar a salvo debido que fue transportado a las coordenadas exactas en donde se encuentra la base. Pero nosotros estamos en la deriva entre la fisura dimensional espacio-tiempo. Explicaba Cortana con seriedad ante la situación que estaban ella y el jefe maestro en la ruptura. HMP. Gruñó el Spartan mientras se alejaba del lugar llevándose el chip que contiene la IA de Cortana con él y colocándolo en la parte posterior de su casco, y una vez terminado poner a su compañera en su armadura, el Spartan se desplazó flotando con la poca gravedad que había. Se dirigió a uno de los lugares aún intactos que él podría descansar en una de las cámaras criogénicas para poder descansar junto con Cortana. Ya una vez en la parte de los cuartos criogénicos, ponía a Cortana en el puesto de mando en donde aparecía su holograma de ella mirando al Spartan. Pero lo lograste, ¿verdad? Y el Covenant, los Frogs. Todo terminó. Opinaba una optimista. Cortana se acabó, responde el Spartan con voz agotada al ver que ya se había acabado su misión y su deber como Spartan. Luego de eso dejó las armas que había en el lugar, desde armas de los marines, humanos, Ots y Spartan, y armas del Covenant en otro lado por si acaso las necesitara de nuevo. Se dirigía hacia una cama criogénica activada para dormir de nuevo, lanzaré una señal, pero pasará un tiempo antes de que nos encuentren y quizás años. Explicaba Cortana ante la situación al ver que estarían un largo tiempo perdido en la ruptura. El Spartan asintió lo que haría su compañera, y antes de que se durmiera miró por última vez a su compañera y amiga especial. Cuando me necesites despiértame.
Dice el Spartan antes de caer dormido en la cama criogénica. Cortana asentía con tristeza al ver al Spartan de nuevo dormido y al escuchar su voz ya cansada y quebrada ver que ya se había acabado su fuego interior como activo. Spartan ya no sabía qué le depararía después en un futuro cercano, miraba al Spartan ver que en un futuro lo despertaría, pero ahora no, te extrañaré John. Decía Cortana antes de descansar también entre los controles del mando. Y de nuevo el lugar se volvió oscuro y frío en las penumbras de la oscuridad del espacio de la ruptura, esperando si la señal de auxilio llegara 100 días, meses o quizás años y sin saber que ambos el futuro les depararían un largo camino que recorrer 300 años después. Por narrador han pasado más de 3 siglos luego de que quedarán varados en el espacio exterior en donde nuestros héroes seguían dormidos por parte del Spartan, 117 seguía dormido criogenizado y Cortana dormida entre los controles del mando de una destruida pero aún utilizable nave. Luego de deambular por la galaxia del sistema solar había llegado a un planeta llamado Tierra, un lugar habitable en donde habitan los humanos. En ello Cortana ya recién despierta aprovecho, en que en unos minutos ya estarían entrando en la estratosfera para luego impactar de forma profunda en un bosque denso y espeso en donde no había civilización alguna, solamente a algunos kilómetros de una ciudad japonesa llamada Kuo. Cortana, luego de controlar el aterrizaje forzoso de la nave estaba decidiendo si despertar al jefe maestro, pero según lo que le había pedido, solamente que le despertara si lo necesitara. Por ahora Cortana decidió esperar para ver qué sucedería a ambos en lo que parece ser nuevo mundo, viendo si había alguien en quien los contactara, pero aún así. Yo estaré esperando el momento en que despiertes John. Era lo que pensaba Cortana mientras seguía mirando el cuerpo criogenizado del Spartan. Algunas semanas después la vida de Issei Odow no ha sido nada reconfortable, desde que era un recién nacido nunca ha conocido el amor y el afecto de su familia debido que sus padres fallecieron, a circunstancias peculiares, desde su padre que falleció, mejor dicho muerto en la guerra por el bien de su país se le declaró Kia, Killer in Action, y su madre falleció en el parto al no sobrevivir en un embarazo riesgoso. Se le fue forzado a vivir en un orfanatorio de su ciudad de Kuo, en donde fue recibido con los brazos abiertos al darle lo poco de afecto que le dieron al infante, pero al pasar el tiempo, al notar que nadie parece querer adoptarlo debido que ya está en una edad crecida, comenzó a deprimirse al tal grado que optó a lo más drástico que ha hecho. Abandonar al orfanatorio sin el consentimiento de los pocos compañeros y amigas que se hicieron, y forzado a madurar olvidando su infancia porque el mundo de afuera es crudo y cruel, en especial que habían varios individuos con alas de murciélago y alas negras intentándolo matar de miles de manera, obligando a Issei ser más cauteloso, reservado y serio al entablar una plática con alguien. Lo único en quien pudiera confiar, era cierto dragón que residía en él. Luego de que escapara en su 10º intento de asesinato, Issei fue llamado desde su interior en donde conoció por primera vez a su socio, el dragón rojo de Gales, o mejor conocido como el Sekir'Yutei Drive, uno de los 2 grandes dragones celestiales. Issei y Drive, ambos, tanto el dragón y el humano, decidieron trabajar juntos para convivir ambos, por ejemplo el poco entrenamiento improvisado y acelerado que le daba Drive a Issei para que dominaba su Boosted Gear, una de las 13 Longundus, en el cual residía el dragón al menos en un nivel básico que le permitiera persuadir a sus atacantes. E igualmente Bright le informó a su joven portador del mundo sobrenatural que se vería obligado a vivir, que a diferencia del mundo que vivía hasta hacía poco, el cual era el mundo normal, había otro mundo que para casi la totalidad de los humanos es desconocido y el sobrenatural. Los humanos no sabían que convivían con seres sobrenaturales como los ángeles caídos, los demonios, yokais, vampiros y dioses. Para cualquier ser humano sería ficticio y mentira, pero para el que era parte del dragón era real, según lo que le decía su socio Drive. Y es por eso que ambos decidieron trabajar juntos como socios compañeros amigos, entrenando para poder sobresalir ante esta oscuridad que tenía que vivir, al igual que los tiempos difíciles en un futuro no muy lejano. Y Issei al poco tiempo con el entrenamiento improvisado por Drive le servía para mantenerse alejado de sus perseguidores, ya sean algunos demonios sin señor callejeros junto con algunos ángeles caídos que querían matarlo o quitarle su Sacred Gear para sus propios fines siniestros, y es por ello Issei y Drive decidieron huir de la ciudad luego de intentos fallidos de asesinatos hacia ella, y optaron por ocultarse en los bosques espesos de Kuo, en donde el pelicastaño se vio forzado a adentrarse a ese lugar desconocido y peligroso para un infante joven, ante sus perseguidores que son demonios callejeros y ángeles caídos en busca de su cabeza y su Sacred Gear. Issei ya adentro de los bosques de Kuo tuvo un enfrentamiento con varios de sus perseguidores caídos que le cazaban como sabuesos en busca de su zorro, buscado su cabeza y apoderarse de su Sacred Gear a cualquier costo.
Pero Issei no se los hacía fácil, aun con su casi que inexperiencia en combate, algo de improvisación y ayuda por parte de Drake, pudo emboscarlos haciendo uso de la espesura del bosque, sin más opción que haber sido forzado a tomar la ofensiva con ayuda de Drake utilizando el Dragon Shot, dejando gravemente herido a muchos de sus perseguidores a causa de la explosión del disparo de energía y matado a otros que recibieron el impacto directo, pero Issei tampoco salió ileso. Además del agotamiento a causa del ataque, la onda expansiva de la explosión también lo alcanzó, al igual que esquirlas de roca y madera que laceraron algunas partes de su cuerpo, pero aún estaba con vida, dejando grandes secuelas en sus perseguidores como a él. Con ese ataque había logrado perder a varios de sus perseguidores, pero todavía no estaba a salvo, y para evitar más enfrentamiento con sus enemigos, o por lo menos darle un segundo aire para recomponerse, decidió adentrarse más y más a lo profundo del bosque. Sin saber que se encontraría en la sorpresa de su vida mientras tanto con Cortana. Cortana había sentido las presencias de varios acercándose hacia la nave, una de ellas estaba muy débil, al punto de alcanzar el nivel crítico, y es por eso que la chica decidió despertar de una vez al jefe maestro preparado para un nuevo combate. Luego de pasar unos minutos de esperar al Spartan de su largo sueño criogenizado, le preguntó a su compañera Cortana el porqué de su despertar. La chica en respuesta le indicó la situación en que estaban, desde los 300 años que ha estado dormido, la llegada a este nuevo mundo parecido al suyo, y al parecer nuevas amenazas para la mala suerte del Spartan, que ya estaba harto de guerras, pero al notar la preocupación en su voz, el Spartan decidió dejar sus pensamientos y ponerse en serio tomando un par de armas de las que habían en el cuarto, luego se llevó el chip de Cortana para ponerlo de nuevo en su armadura para acompañarlo y salir al exterior de la nave, esperando a que se enfrentaría en este nuevo mundo. Punto de regreso con Issei. Punto de regreso a la batalla. Issei ya estaba ensangrentado y agotado por enfrentarse ante un escuadrón de 4 sujetos conformados por demonios y ángeles caídos. El castaño no estaba en plenas condiciones para seguir luchando debido a las heridas en su cuerpo, el agotamiento y el sobreesforzar su cuerpo usando Boosted Gear y el poder de Drive. Su situación actual no era la más favorable, sus perseguidores lo habían alcanzado y rodeado sin darle posibilidad alguna de escapar, y aunque ellos también estaban heridos parecían estar en mejores condiciones que él, además que lo superan en número y habilidad, y el castaño ya agotado y apenas con fuerza para mantenerse en pie, se negaba a morir sin luchar, así que a pura fuerza de voluntad y alentado por su compañero dragón, Issei optó la postura de batalla que le enseñó Drake con su Sacred Gear materializado en su brazo izquierdo, listo para la que él consideró su última pela por la supervivencia. Y, ahora si no tienes escapatoria, maldito mocoso, dice uno de los caídos, ríndete y mataremos de forma rápida e indolora, dice uno de los demonios, y, es momento de que nos entregues esa Sacred Gear, un mocoso y patético humano como tú no debería tener tan valioso objeto, dice otro caído, si he de morir aquí lo haré peleando hasta mi último aliento, y no pienso morir aún, no sin antes llevarme a varios de ustedes conmigo al Hades, responde el castaño, y, si así lo quieres, y entonces cumpliré tu deseo matándote lenta y dolorosamente, responde otro de los demonios que estaba listo a lanzarse al ataque. Antes de que el demonio se moviera para atacar al castaño, el sonido agudo de un arma de fuego resonó en la zona, seguido de un ruido sordo el cual provenía del cuerpo del demonio que pretendía atacar al chico, cayendo al suelo. El cual cayó abatido con un tiro preciso en la cabeza, matando al ser demoníaco sin saber que lo había golpeado. Todos, tanto los demonios, caídos e inclusive Issei, se sobresaltaron por el sonido de esa arma. Al igual, la imagen algo perturbadora del demonio abatido no era nada agradable cuando el siguiente disparo fue a uno de los ángel caído, que por su mala suerte su cabeza fue partida por el impacto de la bala. Ahora el ambiente sí era de tensión / preocupación y miedo al ver que no estaban solos completamente, y el demonio, que ya sentía el miedo por los vientos, sus instintos le gritaba que huyera de ahí ahora, pero de pronto sintió algo punzante en su cuello, sintiendo sus fluidos vitales aún tibios manchando su cuerpo para luego morir de forma rápida. Luego de que el último caído ver a su camarada temporal caer en combate, sentía el miedo y preocupación al no saber de dónde lo atacaría, ya sea por lejos o por cerca. En eso preparó una lanza de luz, ver en qué ángulo lo atacaría, si enfrente o en su punto ciego. El último sujeto, que era un caído, estaba aterrado al ver que era el último en pie, prefería largarse a ese lugar y dejar al mocoso a que la naturaleza salvaje se encargara de él y huir, abandonar toda esperanza luego de su fracaso en su misión. Eso era lo que tenía planteado hacer, hasta que sintió un dolor agudo y punzante en su espalda para notar en su torso, y más al ver que una hoja azul celeste le penetró. El caído solamente pudo gemir de dolor al sentir la muerte próxima y cayendo sin vida, y ver que solamente quedó Issei con un miedo a la muerte al no sabía si él sería el último en morir a manos de ese sujeto.
Pero debido a sus heridas, pérdida de sangre y agotamiento físico y mental llevaron a que el cansancio le ganara la batalla enviándolo al mundo de la inconsciencia cayendo al suelo ante mirada del responsable de aquella carnicería, ni más ni menos que el Spartan 117 o el jefe maestro. El Spartan miraba con cierta pena al chico por todo lo que le pasó, sobrevivir ante la intemperie, en cierta parte le recordaba mucho a él en su vida como Spartan, que desde joven fue a la guerra ante el Covenant dejando su infancia y juventud y madurar de forma cruel por el bien suyo, viendo que ya no había peligro alguno se llevó al chico entre sus hombros para curarlo en la nave con los medicamentos que tenía, y esperaba que el chico se recompusiera, aunque se preguntaba si ese tal Sacred Gear que esos seres se referían es el objeto rojo que el chico tiene en su brazo izquierdo. Horas después ya en la nave Forwarunto Dawn se encontraba un joven Issei acostado en una de las camillas improvisadas del lugar en donde el Spartan con algunos botiquines de primeros auxilios, atendió de forma directa a Issei curando las heridas que tenía en su cuerpo deteniendo el sangrado, contusiones en su cuerpo y traumas ligeros. Al igual que tener algo de comida cerca para cuando el chico despertara, ya que lo más seguro es que llevo tiempo sin comer por estar escapando de sus perseguidores y luego de un tiempo en que el pelicastaño había descansado luego de un día agitado, se despertó ya no en un lugar frío como en las calles, tampoco en el orfanato sino en una nave en donde se encontraba con el sujeto que lo había asesinado a sus perseguidores que querían matarlo. Al principio sintió miedo ya que pensó que también tendría el mismo final, pero él junto con el holograma de Cortana tranquilizaron al chico, al ver que estaba fuera de peligro, y se presentaron como John, 117 y Cortana mientras que el joven pelicastaño se presentó como Issei Odow, es lo único que sabe de su nombre. El Spartan le preguntó por qué estaba tan alejado de la ciudad ante la preocupación de sus familiares, algo que le tocó de manera sentimental a Issei quien agachó la cabeza diciendo que era huérfano de nacimiento. El Spartan se lamentó por preguntarle algo persona e indebido ante los regaños de su compañera, pero Issei les explicó que no se preocuparan, que ella había superado la muerte de sus padres como la vida en el orfanato y en las calles, la lucha por sobrevivencia ante sus adversarios. Algo que le llamó la atención de John y de Cortana a ver que ese chico ha tenido una vida muy difícil, él siempre salía adelante ante todo, y él luchaba cada día para salir bien. Para Cortana le recordaba mucho la historia del Spartan, él también había vivido sin padres ni familia, debido a su reclutamiento joven y además su estricto entrenamiento del proyecto Spartan al igual que esa voluntad inquebrantable de luchar hasta el final, sin importar que estuviera herido de muerte él seguiría luchando sin miedo a la muerte y a rendirse, algo que ella y el Spartan vieron en el chico. El Spartan luego de hablar de forma más tranquila al chico quien a la vez comía algo para recuperar fuerzas, le preguntó quiénes eran esos seres misterios con alas de murciélago y alas negras. Pero antes de que el castaño pudiera responder la voz Ted Gear en el brazo izquierdo de Issei se materializó, y el dragón que reside en ella habló de forma que el Spartan y Cortana pudieran escucharlo. Drake le agradeció el Spartan por salvar a su joven portador de aquellos demonios y ángeles caídos, después se presentó como el dragón emperador rojo Sekiryute y Drake uno de los dos dragones celestiales. Para Cortana y John escuchar la voz del dragón, extrañamente les dio la sensación de estar hablando con un ser de gran poder y autoridad, pero eso no se lo esperaban, ya estaban acostumbrados a ver a aliens del Covenant, Brutes, a los Forerunners y la raza parasitaria Floats, pero ver escuchar un dragón, una criatura que se cree mitológica, eso ya superó sus expectativas. Drake de forma directa les hablaba a Cortana y a John sobre del mundo sobrenatural en donde vive su joven portador, el cual es habitado por seres sobrenaturales llamados ángeles caídos, y demonios en la facción bíblica, sino que también habitaban, yokais, vampiros, seres de otras mitologías como asgardiana, egipcias, griega romana entre otras más y en especial y dragones, para el escepticismo del Spartan y Cortana pero con lo que han visto a lo largo de sus vidas no es que sonara tan descabellado, al igual que comenzaron de hablar de que Issei era el actual portador de la voz Ted Gear en la cual él fue sellado luego de ser derrotado junto al dragón emperador blanco en la gran guerra de las tres facciones bíblicas, una de las 13 Longimus y una de las más poderosas en el mundo superando los poderes de los dioses y Maus. El Spartan estaba realmente sorprendido, ahora entendía por qué aquellos demonios y caídos querían hacerse con el chico a toda costa, al ver que en él reside un gran poder como responsabilidad en sus hombros, es obvio que sería blanco fácil por las facciones ya sea reclutarlo por la fuerza o eliminarlo por ser una amenaza peligrosa para sus planes.
Tanto Drake, Cortana y el Spartan, estaban haciendo una clase de trato en ayudar a Issei para que pueda defenderse por sí mismo de amenazas en un futuro. Por Drake quería que su portador sea fuerte y que sobreviviera, ya que como actual Sekiryuta y su vida será de todo menos sencilla. Con Cortana sentía pesar y empatía por la condición del chico, le recordaba mucho a Jon pero muy joven, y ella estaba dispuesto y decidida a ayudarlo. Y en cuanto al Spartan, 117 veía a ese chico como si fuera su mismo reflejo, y estaba decidido a ayudarlo cueste lo que cueste, y además de que le dio un motivo para que le dejara algo con el cual en un futuro cercano pudiera forjar su propio y defenderse de quienes tengan pensado usarlo para su propio beneficio. Con el entrenamiento adecuado, mejor capacitado y más seguro de sí mismo, podría salir adelante ante la oscuridad que busca atraparlo. Mientras que Issei, ya más recuperado y con fuerza al sanar sus heridas, estaba preparándose para regresar a la ciudad y seguir su camino, sin siquiera imaginar que quien lo salvó tendría otros planes para Lee. ¿Sabes, Issei? Verte a ti es como ver mi mismo reflejo, pero con la diferencia que tú has tenido que afrontar las dificultades de la vida a una edad más temprana, y en tus hombros reside un gran poder que te convierte en blanco de muchos hambrientos y codiciosos. Quizás este encuentro el destino lo quiso así. Y por ello es mi responsabilidad formarte para que puedas afrontar los difíciles retos que te depara el futuro, porque si mi vida me ha enseñado algo es que el poder atrae a amigos como enemigos por igual, dice el Spartan. El castaño estaba realmente sorprendido por las palabras de Jon, honestamente no se lo esperaba y, ya ha hecho mucho por mí al salvarme y curar mis heridas, agradezco el que quiera ayudarme, pero no quiero que se haga enemigos por mi culpa, responde el castaño. El Spartan sonrió de forma discreta, le sorprendía lo listo que era el chico al igual que lo maduro, y todo a causa de que su condición le obligó a crecer intelectualmente más rápido. No te preocupes, Issei, estoy seguro que de todos los posibles lugares en este mundo, esta selva es el último lugar en el que decidirían buscarte. Tenemos algunos años antes de que se den cuenta de que te encuentras aquí, dice Jon. Jon tiene razón en lo que dice Issei, contamos con tiempo suficiente para prepárate, incluso prepáranos por si algo pasa antes de lo planeado, dice Cortana segura de sus palabras. Aún así el castaño fue interrumpido por su compañero de por vida y, cachorro, ellos tienen razón, aquí estaremos seguro por un tiempo y podrías entrenar con seguridad sin preocuparte por posibles ataques, ya que gracias las acciones de aquellos demonios y caídos pensarán que te eliminaron haciéndonos las cosas más fáciles, ya que pasará años antes de que sea quienes sean que les enviaros a matarte se den cuenta de que ellos fallaron en su misión, dice el dragón. El castaño pensó las posibles opciones por unos minutos y, de acuerdo, acepto la propuesta de quedarme aquí y entrenar, responde Issei. Cortana sonrió a la respuesta del chico mientras el Spartan asiento satisfecho. Drake también estaba satisfecho por la respuesta de su portador, ya que aquí podría entrenarle más libremente sin estar alerta todo el tiempo a posibles ataques. Excelente. Comenzaremos mañana mismo con el entrenamiento, y desde este mismo momento te digo que no será nada fácil dejar a sangre, sudor y lágrimas con él, dice Jon con firmeza, probando la convicción y determinación del chico. El camino fácil nunca ha sido la mejor opción, todo en la vida se obtiene con sacrificio, ya que nada es gratis. Si para llegar a ser lo suficientemente fuerte para defenderme y ayudar a otros con mi misma condición, he de romperme todos los huesos, que así sea, responde el castaño. El Spartan no podía estar más satisfecho con la respuesta del chico, y es alguien con gran fuerza de voluntad. Cortana también satisfecha con la respuesta de Issei, sin duda él y Jon son muy parecidos. Así que a la mañana siguiente comenzaría el largo y riguroso entrenamiento para el castaño con los serían sus tres maestros para volverse más fuerte y ser alguien con el poder de forjar su propio destino. Aunque los tres esperaba que con el tiempo pudieran entrenar al joven Sekiryuta y sin problema alguno, y 7 años después han pasado 7 años y unos cuantos meses luego de que el Spartan 117 Jon, la inteligencia artificial Cortana y el dragón rojo de Gales Drake han entrenado de forma intensa, dura y estricta al joven Issei Odoen, donde a su temprana edad comenzó a entrenar, y muchas cosas cambiaron de ahora en adelante para el joven Sekiryuta. Para comenzar, en los primeros semestres, Drake había hablado de forma directa pero honesta en que ayudara a su portador, pero tenía una limitante que todo ser humano tenía, y el corazón humano. El corazón de los seres humanos eran vulnerables a enfermedades mortales, armas ordinarias a sobrenaturales, y su esperanza de vida máxima
máximo era de 75, 85 años de edad con suerte, y es por ello que le propuso a Issei que hiciera cierto sacrificio, el cual es su corazón humano para así ganar uno de dragón en su lugar. La ventaja era que ya no tenía límites humanos y con el tiempo, debido a la influencia del corazón de dragón, iría ganando otros beneficios al pasar de los años, estando a la par de varios seres del mundo sobrenatural y beneficios tales una piel más dura como la de un dragón pero conservando la apariencia de una piel humana, fortalecimiento de sus órganos vitales a causa de la sangre de dragón, huesos más resistentes, músculos más fuertes, visión mejorada, velocidad, fuerza, resistencia, agilidad mejorada, entre otros más, y la única desventaja es que es vulnerable a las armas Dragon Slayer, pero el sacrificio valió la pena con el pasar de los años ya que los beneficios empezaron a ser notorios, ahora que su entrenamiento físico, mental y espiritual le estaba dando frutos para el joven Issei. El jefe maestro, o mejor dicho John 117, le enseñaba de forma completa a Issei, desde lo básico en cómo dominar las armas, ya sea con lo más esencial desde una pistola, hasta la artillería pesada en lo que es el lanzacohetes, al igual que muchas otras armas ya sean de los marines hasta las del Covenant, en especial lo último dominaba con maestría Issei ante los ojos del Spartan, que veía ese talento natural en los élites y en los brutes hasta superando a los centinelas de los Forerunners. Además de eso le instruía combates de cuerpo a cuerpo, ya sea estilo de peleas callejeras a asesinatos sigilosos empleando sus manos o con cualquier tipo de arma. Si quería asesinar de forma silenciosa pero brutal, le instruía en el cuchillo, y no solo era teórico, gracias a Cortana que le daba entrenamientos extensos de días enteros en simulaciones virtuales para Issei, poniendo en práctica todo lo aprendido por el jefe maestro, viendo si aprendió de forma autodidacta y rápida. Y a pesar de que era extensas las horas, Issei las cumplía al pie de la letra, superándolas. Con Drake, él y su compañero dragón siguieron entrenando en el dominio de la Ghosted Gear a un nivel mucho más elevado que en un principio. Lo primero fue el acondicionamiento físico, que al principio fue brutal para Issei al sentir los primeros efectos secundarios de su corazón de dragón comenzaron a afectarles desde un principio, ya que los cambios siempre causaban un poco de dolor al cuerpo del chico y hacían que el esfuerzo hecho en los entrenamientos fuera aún mayor para el Pelicastaño, pero al pasar los años de entrenamiento arduo pronto fueron desapareciendo poco a poco estos efectos secundarios y comenzó a acostumbrarse su nuevo corazón y características dragónicas que le estaba dando todos los beneficios que su compañero le habló, aunque el único cambio notorio fueron sus ojos, que adquirieron un aspecto de reptil y cambio de color siendo iguales a los de su compañero. Ahora él es más capaz de dominar la Ghosted Gear sin peligro alguno en sobreesforzarse demasiado, ahora que su cuerpo ya está acostumbrado al poder colosal de Drake, al igual que algunos años después se adentró a mejorar en la Balance Breaker sin el tiempo limitado, al igual que ya podría manejar su par de alas de dragón por cortesía de Drake en caso en que necesitara volar o para intimidar a sus enemigos si quería. Ya con Cortana a ella le instaría tácticas, estrategias de combate, como luchar en ciertas circunstancias, ya sea combate directo, emboscada, cuerpo a cuerpo, a distancia, y muchas más técnicas, tácticas y estrategias de combate ante el joven Issei. Así pasaron los años entre los cuatro hasta que nuestro joven ahora adolescente Issei de 14 años de edad, con una apariencia de 16, 17 gracias a sus cualidades dragónicas que lo hacen desarrollarse de una forma más acelerada que un humano normal, se encontraba vestido con un traje parecido al del Spartan 117, a excepción que era de un color rojo carmesí con la visera de color naranja y la parte externa de su armadura tenía un traje negro ligero en el cual se acomodaba a su medida. Luego de muchos años nuestro héroe Issei se encontraba reunido en su último día en la nave luego de que el Spartan John le había dicho que era su momento de partida, lo que Cortana al principio estaba protestando al ver que su compañero y su mejor hombre pensaba hacer, pero el Spartan John le había dicho que ella estaba cansado de guerras, batallas, masacres y muerte, y al ver que nunca regresaría a su antiguo hogar decidió que era momento de descansar en paz y reunirse con sus camaradas y colegas caídos ante la tristeza de Cortana y de Issei, pero al ver que comprendían la decisión que había tomado del jefe maestro y viendo que sería el último día en existencia del Spartan, por ello decidió darle el chip de Cortana al joven Issei, que lo incluía en su casco para integrarlo en su armadura bajo los consejos de Cortana, al igual que se llevaba la mayoría de las armas y con ayuda de Drake transfería las armas en la Ghosted Gear para incorporarlas en su nuevo arsenal. Con unas últimas palabras el Spartan se despedía de su pupilo con un abrazo, algo muy raro en él, siempre
siempre era estoico y frío, pero viendo que había llegado su hora de partir dejó de mostrar sus emociones en su aprendiz, quien devolvió el gesto una vez que se despidieron del Spartan y se partía del lugar luego de que el Spartan activara el proceso de autodestrucción de la nave, destruyendo todo lo que había en su interior, incluyendo a él, borrando toda la evidencia que había de que alguna vez algo allí ya fuera del bosque. Y Seikon, a pesar de haber visto partir a su maestro pero con la frente en alto ahora que el Spartan le había dejado su legado en sus manos junto con Cortana y Drake, se había de un nombre que todos recordaran: Issei Odo, el Spartan Sekiryute, y ha llegado para hacer temblar al mundo, hacer temblar al mundo.